Ya. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Eh, Respecto a los puntos de la semana pasada, si vieron los videos, en los videos se encontraron prácticamente las respuestas. Importante que hemos visto, se conserva la ley, perdón, se conserva la energía y se conserva el momentum lineal. Entonces ya tenemos dos principios de conservación. Entonces recuerden que la ley de conservación de energía me está diciendo que la energía de un sistema, tanto la que entra como la que sale, debe ser exactamente igual. ¿Listo? Entonces esa simplemente va a ser una de las leyes de conservación que hemos visto. Por otro lado, otra ley de conservación que vimos la semana pasada fue el momentum lineal y nos dimos cuenta que para los dos discos que teníamos en el ejemplo experimental, esos discos preservaban una cantidad que era justamente el momento. Y entonces decíamos que los objetos se movían con velocidad constante y que justamente lo único que podría cambiar su velocidad es una colisión y que esa colisión dura muy poco. En el caso del ejemplo anterior de la semana pasada, esa colisión duraba un treintavo de segundo. Entonces habíamos dicho que un treintavo de segundo era dividir un segundo en 30 partes, lo que da 0.03 segundos. Es decir, casi unas 3 centésimas de segundo. Entonces son colisiones muy rápidas que ocurren de maneras muy instantáneas. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente esa colisión de tipo inelástico preservaba el momentum, pero no conservaba la energía cinética, diferente a la energía mecánica total. Entonces, si ustedes recuerdan de clases anteriores, cuando nosotros hablábamos de energías, nosotros en uno de los ejemplos que realizamos, nos dimos cuenta que la energía mecánica era una suma de energías que era la energía potencial y la energía cinética. Nosotros vimos en uno de esos ejemplos unas barritas de colores en donde simplemente había una barrita de color negro y esa barrita de color negro era la suma de la barrita de color verde más una barrita de color azul. Entonces, hemos dicho que la suma de las dos barritas de colores nos daba la barrita de color negro. Listo. Entonces lo que no se conserva es un tipo de energía, pero la energía mecánica, es decir, la energía total siempre se debe conservar. Entonces, recuerde que también lo que pierde un medio en una colisión o lo que se pierde en una colisión, por ejemplo, se gana de otra manera. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿qué se pierde en una colisión? Entonces, lo que se puede llegar a perder en una colisión es energía. Y esa energía la puede ganar el medio en términos de calor o de sonido. El sonido es una forma de energía. ¿Listo? Bueno, entonces vimos, o lo que hemos visto en el curso ha sido cinemática, es decir, cuáles son las consecuencias de un movimiento. Después vimos la dinámica, vimos las causas de un movimiento y entonces vimos justamente movimientos de tipo traslacional. ¿Eso qué significa? Que el centro de masa del sistema se está moviendo, se está desplazando. Y justamente la clase anterior y la semana pasada vimos el centro de masa y dijimos que el centro de masa de un sistema simplemente iba a ser ese centro que nos iba a permitir a nosotros caracterizar el movimiento de un objeto. ¿Listo? Esta semana vamos a comenzar con el tema, las siguientes 2 semanas, esta y la siguiente, vamos a hablar de lo que es la rotación. Ese es otro movimiento que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora
pero que justamente podemos hablar de ella. ¿Listo? Entonces, lo que teníamos la semana pasada o lo que hemos visto hasta ahora es que nosotros tenemos un objeto, ¿sí? Y que si por acá está su centro de masas, pues este centro de masas se está trasladando. ¿Listo? Es decir, se está moviendo. Entonces, si hiciera dos escenas de este movimiento, pues el centro de masas se está moviendo. ¿Listo? Muy diferente este movimiento de rotación porque ahora el centro de masas del sistema o posiblemente el cuerpo que vamos a llamar un sólido rígido, se llama rígido, ya les voy a explicar por qué. Entonces va a estar teniendo otro movimiento y este caso va a ser un movimiento de giro en torno a un eje. Ahora, ¿por dónde puede pasar el eje de giro? Pues puede pasar por cualquier punto, ¿listo? Lo que pasa es que nosotros caracterizamos siempre el giro sobre el centro de masa del sistema. Por eso es importante calcular el centro de masas del sistema porque les comenté que en ese punto en específico es como si estuviera concentrada casi toda la masa del objeto. ¿Listo? Y entonces en ese centro de masa lo que voy a tener que mirar es efectivamente dónde va a estar ubicado para así mismo poder calcular algunas cantidades que son de mi interés y que vamos a ver el día de hoy. Y cantidades que dependen justamente de donde vaya a tener el giro. ¿Listo? Entonces, permítame borrar acá. Entonces, ¿por qué se llama un sólido rígido? ¿Listo? Entonces, o porque resiste el nombre de cuerpos rígidos. Entonces, generalmente en la materia existen 4 estados que son los líquidos, los gases, los sólidos y el plasma, que el plasma es otro estado de la materia, que no lo tenemos muy presente aquí en la Tierra, pero sí se da en otro tipo de atmósferas planetarias y en superficies planetarias, aunque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos ese estado de la materia que es también plasmones y entonces en ese caso podríamos decir que la lava puede ser un estado de la materia que es como entre líquido y sólido, pero cumplen unas propiedades fundamentales. ¿Listo? Pero lo que nosotros vemos en la cotidianidad, nosotros nos quedamos con los 3 estados de la materia, que son los líquidos, gases y sólidos. Cuando usted habla de cuerpo rígido, significa que si usted tiene un plano cartesiano y tiene su objeto, ¿listo? Entonces, esta partícula de acá, ¿listo? Vamos que eso es un trozo de pan y esa es una miga de pan que está componiendo ese pan. Y esta es otra partícula que compone el objeto. Cuando usted dibuja los dos vectores posición desde el origen del plano cartesiano, entonces usted se va a dar cuenta que la distancia que hay entre esos dos puntos, es decir, el desplazamiento de esos dos puntos, porque ya sabemos que el desplazamiento es una posición final menos una posición inicial, y yo quisiera mirar de alguna manera ese vector desplazamiento entre un punto y el otro. Entonces, por ejemplo, quiero medir este vector o posiblemente alguien me dice, no, también quiero medir este vector. Ya sabemos que la diferencia entre estos dos simplemente va a ser la dirección, pero el tamaño de la flecha va a ser el mismo. Entonces, lo que vamos a tener en ese caso, simplemente van a ser dos partículas que independiente de cómo se comporte el sistema, esas dos partículas van a mantener siempre la misma distancia. Entonces se llama rígido precisamente porque los puntos o las partículas que conforman al sistema completo se mantienen rígidas, están en ese punto y en esa posición. Y eso se da justamente en un estado de la materia que se conoce como el estado sólido. Y en el estado sólido nosotros tenemos las partículas en distancias aproximadamente fijas. ¿Listo? Entonces, eso nosotros lo conocemos, ¿sí? Desde la física, donde precisamente ese comportamiento hace que ese sistema sea rígido. Donde el sistema no fuera rígido, pues va a ser un poco más complejo su estudio, pero independientemente de eso, se deben mirar qué propiedades y la naturaleza del sistema para ser estudiado por la física.
en este caso, en esta parte de la física, para sistemas que se encuentran con el mismo desplazamiento, con la misma distancia, vamos a decir que es un sólido rígido. O en este caso, un cuerpo rígido y queremos mirar la rotación de ese cuerpo. Diferente de un fluido o de un gas en donde las moléculas, o en este caso las partículas que llegan a componer a un objeto que se encuentre en ese estado de la materia, pues van a ser diferentes porque van a estar cambiando sus posiciones. ¿Listo? Entonces por eso recibe el nombre de rígido. Bueno, así como vemos, la cinemática y la dinámica en cuerpos que se estaban trasladando, pues aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Listo? Y aquí vamos a tener otro principio de conservación. Y ese principio de conservación, pues ya sabemos que el de la energía va a ser para todos, pero va a haber un principio nuevo de conservación. Ese principio nuevo de conservación se va a conocer como el principio de conservación del momentum, pero momentum angular. El de la semana pasada era conservación del momentum lineal. ¿Y por qué era lineal? Porque esos objetos estaban en traslación, pero ahora estos objetos van a estar en rotación, y entiéndase por rotación simplemente que un objeto va a estar girando en torno de un eje. Un eje que puede estar dentro de su propio sistema o puede estar por fuera del sistema. ¿Listo? Entonces, discúlpeme acá un segundo. Listo. Aquí ustedes pueden leer un poco más de que justamente hay que las deformaciones, ¿sí?, en estos objetos no se van a dar. Entonces, estos procesos de estiramientos, de torcer, de aplastar, no se van a dar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la plastilina no sería un buen ejemplo de cuerpo rígido, porque la plastilina es un sólido casi líquido, ¿sí?, que se comienza a deformar. ¿Listo? Entonces, esos cuerpos que se deforman, que se estiran, que se torcen, pues hay otra parte de la física que se conoce como la reología, en donde estudia sistemas sólidos que se comportan como fluidos a largo tiempo. Por ejemplo, las carreteras. Entonces uno hace un estudio de reología, porque aun cuando la carretera es sólida, al pasar mucho tiempo, las carreteras tienden a deformarse justamente por esfuerzos, por estiramientos, por aplastamiento, y pues valga la redundancia, por el trajín del día a día que se tiene, pues se van deformando. ¿Listo? Bueno, entonces pues esto de alguna manera sería ideal, ¿no? Que usted tuviera una carretera que no tuviera, perdón, si usted tuviera una carretera tipo cuerpo rígido, pues ella nunca se va a deformar, nunca se va a aplastar, nunca va a ser estirada, ni se puede torcer. Entonces pues sería una carretera ideal, porque pues eso no sucede en la vida diaria. En la vida diaria y en el mundo real justamente tenemos precisamente deformaciones y estiramientos. Pero este es un modelo que nos invita a conocer cómo se comporta de manera esencial todos estos términos de rotación. Entonces recuerden que la clave de un modelo está en justamente reproducir la naturaleza utilizando la mínima cantidad de variables y que sea exitosa su descripción. ¿Listo? Entonces, así como hablábamos de posición, velocidad, aceleración y tiempo en la cinemática, pues aquí tenemos lo mismo, solamente que vamos a tener velocidad y aceleración que se van a llamar velocidad y aceleración angulares. ¿Y por qué se va a llamar angular? Porque justamente vamos a tener un ángulo sobre el cual el objeto se va a comenzar a mover, y vamos a tener justamente esa coordenada angular que nos va a decir cómo vamos a tener ese movimiento. Entonces, para que usted se dé cuenta, simplemente nosotros tenemos nuestro mismo eje X y Y, el mismo que siempre hemos tenido, y suponga que usted aquí tiene una pelotica, una pequeña pelota, ¿sí? Ya la estoy dibujando. Entonces aquí tenemos una pelotica. Entonces esta es mi pelotica en el instante de tiempo t igual a 0. Y entonces esa pelotica se está también comenzando aquí a mover. Entonces habíamos visto que los objetos se podían mover
como un movimiento en forma parabólica, ¿cierto? O en movimiento rectilíneo, y si era rectilíneo era velocidad constante o aceleración constante. Pero imagine que ahora yo tengo ese objeto, pero ese objeto se está moviendo, ahora es sobre, discúlpeme acá, se está moviendo ahora sobre una circunferencia. Es decir, que tenemos un movimiento también en dos dimensiones que nos va a permitir a nosotros describir el movimiento, pero ahora, si usted se da cuenta, ese movimiento se va a hacer en torno a una circunferencia. Entonces, noten ustedes aquí la circunferencia, y justamente esa circunferencia va a estar caracterizada por dos cosas principales. La primera cosa que vamos a caracterizar, o con lo que se va a caracterizar esta circunferencia, es justamente con un radio, porque la circunferencia tiene un radio, y recuerde que el radio, ¿sí?, es la mitad del diámetro. ¿Y cuál es el diámetro? El diámetro, según la geometría euclidiana, que es aproximadamente la geometría que nos enseñaron 300 años antes de Cristo, nos enseñaron que justamente el diámetro es la cuerda más larga que une dos puntos de la circunferencia. Entonces ustedes recuerden cuál es la cuerda de un círculo, de una circunferencia. En este caso tengo el radio, ¿sí?, que palabras coloquiales tengo mi centro, pero ubicar el centro de un círculo tiene su ciencia, ¿listo? Pues en este caso tendría la matemática necesaria para ubicar ese centro. Y pues tengo mi radio, ¿listo? Pero nosotros tenemos un instrumento que se llama el compás, y el compás simplemente apoyamos con una punta y movemos la otra punta, y esa punta se está moviendo respecto a la punta que dejé fija, y voy a poder dibujar esta circunferencia de color verde. Entonces pues va a ser fácil dibujar circunferencias con un compás. Y entonces tengo este movimiento. Entonces usted dice, ¿movimiento para qué? Pues ese movimiento, imagine que esta es el Sol, perdón, y que esta es la Tierra. Entonces la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, es decir, que tiene un movimiento traslacional, pero tiene un movimiento también de tipo rotacional, porque está dando vueltas en torno a un eje de rotación. En este caso, el eje de rotación, en este caso particular, está pasando por el origen. ¿Y cuál es el origen? Justamente donde se está intersectando, donde se están cruzando, donde se están cortando la línea horizontal y la línea vertical, que ya sabemos que son los ejes coordenados, ¿cierto?, del plano cartesiano. Bueno, ¿qué otra cosa caracteriza pues justamente a esta circunferencia? Entonces, si usted tiene un movimiento sobre esta línea verde, que es su circunferencia perfecta, bien definida, pues usted se dando cuenta que ahora tengo que ir midiendo la distancia. Entonces, usted medía la distancia con una regla, pues aquí también mide la distancia con un transportador. Solamente que cuando usted mide eso con transportadores, pues usted se da cuenta que los transportadores vienen en grados, ¿cierto? Entonces usted dice 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados. Y entonces usted siempre le han enseñado que si este es el grado número 0, aquí va a quedar el grado número 90, ¿cierto? Aquí va a quedar el 180, ¿listo? Aquí va a quedar 270, porque cada cuadrante del plano cartesiano forma 90 grados. Entonces, de 0 a 90, 90 más 90, 180, 180 más 90 les da 270, y 270 más 90 les va a dar 360. ¿Listo? Y se está moviendo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si usted está viendo la pantalla en estos momentos, usted se da cuenta que la dirección que se está teniendo es contraria a las manecillas del reloj. Generalmente las manecillas del reloj barren en la otra dirección. En este caso no. Pero en este caso lo que tenemos, y debe quedar claro, todo lo que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj va a ser positivo. ¿Listo? Por eso los ángulos, cuando usted los comienza a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj, tienen 90 grados pero positivos, 180 grados pero positivos, 270 grados pero positivos, y 360 grados positivos. Si ustedes miden en dirección contraria, entonces por ejemplo este ángulo que se formó, ¿sí?,
este pequeño ángulo. Este ángulo puede ser 30 grados, pero serían 30 grados negativos. ¿Y por qué ser negativos? Porque se está moviendo en la dirección de la manecilla del reloj. ¿Listo? Entonces es importante que usted vaya grabando esta información, que todo lo que sea contrario a las manecillas del reloj se va a medir de forma positiva. Y que va a ser también muy importante, que los ángulos generalmente a nosotros nos hicieron un daño y fue enseñarnos este sistema de grados que se conoce como grados sexagesimales. ¿Listo? ¿Sí? Y pues tiene una relación está estrechamente relacionado justamente también con lo que es una hora, que son justamente 60 minutos. Entonces, en este caso, uno podría pasar de este sistema sexagesimal pues al sistema natural, y ese sistema natural nos enseña que los grados son una unidad para medir ángulos, pero realmente la manera como nosotros debemos expresar esos ángulos están en radianes. Entonces acá vamos a tener 0 radianes. Aquí va a tener pi medios radianes. Aquí va a tener pi radianes. Aquí va a tener 3 pi medios radianes. ¿Listo? Y cuando de la vuelta voy a tener 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, para pasar de ángulos a radianes es muy fácil. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un ángulo de 60 grados, aquí voy a tener cualquier ángulo. Vamos, 60 grados, supongamos. Mido 60 grados. Y me dicen, pase esto a radianes. Ah, fácil, entonces usted va a hacer 60, característica, todos tienen pi. Pi, 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 pi. ¿Sí? Entonces, listo, le pongo un pi, pero lo divido entre 180. Y ese pi se deja intacto, no se toca. ¿Listo? Entonces usted simplemente divide 60 entre 180 o simplifica. ¿Listo? Y entonces eso le da un tercio. Entonces 60 grados es lo mismo que tener un tercio de pi, o lo que es lo mismo, pi tercios. ¿Listo? Entonces si usted mide con su transportador, porque el transportador no viene en esa medición, sino viene justamente con grados. Entonces supongamos que estos son 60 grados. Venga, a ver, 10, 20, 30, 40. Ah, bueno, por aquí. Supongamos que aquí son 60 grados. Entonces esos 60 grados es equivalente a tener, entonces estos 60 grados es lo mismo que ¿quién? Que pi tercios. ¿Cómo llegué de este número a este número? Cogí 60 y lo dividí entre 180 y ese número al final le pongo pi. Véalo así. Entonces usted coge otro número, por ejemplo, si usted tuviera 50 o por ejemplo 210, hagámoslo con un número diferente. Entonces, lo voy a hacer con 210. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tengo 210 grados y quiero pasarlo a radianes. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, 210 dividido entre 180. ¿Listo? Entonces, usted coge la calculadora. Entonces, dice, uy, 210 dividido 180. Entonces, eso da 7 sextos. Es importante que lo trate de dejar en fracciones se ve más bonito. ¿Listo? Entonces 7 sextos, listo. Simplificó, le dio 7 sextos, listo. Y al final le pone pi, ¿listo? Entonces 210 grados sería igual a 7 sextos de pi. Perfecto. ¿Puedo pasarme al otro lado? Si me dan a mis radianes, pasar acá. Pues en ese caso, si aquí dividí por 180,
para pasar de grados a radianes, pues para pasar de radianes a grados, en vez de dividir, multiplico por 180. Entonces usted coja 7 sextos, pues coja 7 multiplicado por 180 y divídalo entre 6. Eso le da 210 y le quita el pi y listo. Fin de la historia para convertir estas unidades. ¿Listo? Entonces, eso porque cuando nosotros tengamos que ver esto de velocidad y aceleración angular, vamos a tener que utilizar los radianes, ¿sí? Y también vamos a tener que utilizar las revoluciones. Entonces creo que muchos de ustedes están familiarizados con las revoluciones, ¿sí? Generalmente uno habla de un dispositivo por revoluciones por minuto y una revolución está diciendo es una vuelta que es análogo a 2pi o a 360 grados. Entonces una revolución está diciendo qué tantas vueltas da por minuto, ¿sí? Entonces, si un objeto tiene 10 revoluciones por minuto, significa que está dando 10 vueltas por minuto, pero como una vuelta son 2pi, entonces está dando 20 pi vueltas por minuto. O sea, son formas de lenguaje de comunicarse uno, ¿sí? Como cuando usted va a la tienda y pide un litro de leche, pero cuando va a cargar su carro, su moto a la gasolinería, ¿sí? A la estación de gasolina, pues usted se va a dar cuenta que ahí usted ya no pide en litros, sino pide en galones, ¿listo? Y entonces ahí hay un factor de conversión, ¿sí? Pero busco porque no me acuerdo cuánto es un galón en litros, creo que son 4 litros casi, galones a litros, ¿sí? 3.78, 54. Entonces imagínese usted pedir la leche por galones, deme un cuarto de galón de leche. Pero pues sería lo habitual, debería ser así. Aquí nos enseñaron a que todas las unidades, aun cuando representen lo mismo, los estamos manejando con diferentes unidades. Entonces, va a ser extraño. Si es de los pocos países en el mundo donde sucede eso, es acá. Listo. Ahora, démonos cuenta que todo este movimiento lo analizamos en torno a un eje que llamamos un eje fijo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de lo que es justamente un radián. Aquí les expliqué, un radián son 57.3 grados. Pues sí, coja, o sea, usted haga la labor de coger 1 dividido 180, ¿sí? Y eso multiplíquelo por pi. ¿Listo? Entonces acá usted tiene, bueno, un radián, ¿sí? Entonces está cogiendo los 360 grados dividido entre 2pi, porque pues eso va a ser un radián. ¿Listo? Entonces, o cojas 1 por 180 y divídalo entre pi, y eso le va a dar un radián. Es decir, que un radián son 57.29, 57.79, 51 grados o 57.3 grados. Pero entonces usted no se confunda en eso. Lo que vimos en la parte de arriba ahorita, lo que les expliqué es la manera en cómo usted va a pasar de grados a radianes. ¿Listo? Ahora, este concepto de arco. Entonces, ¿qué es un arco? Entonces, como nosotros tenemos que medir esta distancia en azul, porque recuerde que nuestro problema está enfocado, ¿sí? Nuestro problema es el siguiente. Nosotros tenemos un objeto aquí y después se está moviendo a esta posición, pero se está moviendo a lo largo de una trayectoria circular. Entonces, ¿cómo voy a definir mi posición? Entonces, esa posición, que es justamente un vector que uno diría, sí, es este vector posición desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Entonces, ahí tengo mi posición y ahí no va a haber problema. El problema es que quiero medir es qué tanto de la trayectoria estoy avanzando o estoy retrocediendo. Entonces, en pocas palabras, usted va a ir a trotar por una cuadra y en una cuadra pues es, valga la redundancia, una cuadra va a ser rectangular, ¿no? La mayoría de veces, rectángulos o cuadrados. Entonces esta es la cuadra de su casa. Entonces usted puede contar los pasos, ¿sí o no? Entonces usted cuenta los pasos. Entonces cuenta los pasos aquí, cuenta los pasos por acá y por acá. Fácil. Pues aquí va a ser lo mismo. Aquí quiero contar los pasos desde este punto hasta este punto. Entonces ese número de pasos que van a estar dados en metros, ¿sí? Entonces simplemente se conoce como un arco, que es un arco de la circunferencia. ¿Y cómo se calcula el arco? Entonces, para poder calcular el arco,
Pues va a ser muy sencillo. Vamos a tener esta relación, que el arco lo vamos a denotar con la letra S, va a ser igual al radio, ¿listo? Al radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo. ¿Listo? Ese es el arco. ¿Qué unidades tiene el radio? Entonces el radio puede tener unidades de metro. Y el ángulo, pues ya sabemos que si lo dejamos en unidades de radianes, los radianes no se ponen, ¿sí? Se dejan así expresados. ¿Listo? Del que con el tiempo nos vamos a acostumbrar a quitar esto que dice radianes. Solamente sabemos que si un ángulo dice 1, ya sabemos que es un radian. O si un ángulo dice, por ejemplo, que tiene 2pi, entonces ya sabemos que ese ángulo corresponde a un ángulo de 2pi radianes, pero no le ponemos al final radianes. ¿Listo? Entonces simplemente lo dejamos así. Entonces realmente este arco me va a dar unidades, me va a dar como unidades de metro. ¿Listo? Entonces aquí acá dan un ejemplo, mire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo el arco de 3 metros para un radio de 2 metros, el ángulo debe ser 1.5, pero debe ser 1.5 radianes. ¿Listo? Porque, permítanme aquí mostrarles, usted tiene, por ejemplo, el ejemplo que tienen acá. Entonces, para usted poder calcular el ángulo S, perdón, el arco S, usted debe tener el radio en metros, pero esto debe estar en radianes. Entonces, por ejemplo, usted tiene una circunferencia, por ejemplo esta, le dicen que el radio es de 4 metros y el ángulo que barrió es de 30 grados, ¿sí? Pues usted tiene que pasar estos 30 grados a radianes. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer 30 dividido 180. Entonces 30 dividido 180 me da un sexto. Entonces, ¿un sexto de qué? De pi. Así, normal. Un sexto de pi. Listo. Entonces, para calcular el arco, pues va a ser muy fácil. Va a ser 4 por un sexto de pi. Entonces, usted multiplica 4 por 1, 4 y 4 dividido 6. Entonces, eso le da 2 tercios de pi. Listo. Aquí lo quiere pasar a... ¿Qué quiere pasar eso, por ejemplo, a números coloquiales? Entonces usted coge los 2 tercios, divide entre 3 y eso lo multiplica por pi y entonces usted puede darse cuenta que eso es 2.09 metros. Listo. Entonces aquí en estos problemitas hasta ahora solamente hemos visto son conversiones, ¿sí? De radianes a grados y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Aquí está muy claro que dice que tenemos, bueno, un número cualquiera en radianes. Es simplemente para distinguirlo de un ángulo medio en grados o en revoluciones. ¿Listo? Entonces, para tener en presente eso. Entonces, la velocidad angular, lo mismo, nosotros habíamos visto que la velocidad era posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Entonces, esto nosotros lo vimos. ¿Listo? Eso nosotros lo vimos anteriormente. Ya hemos dicho que la velocidad simplemente era el desplazamiento respecto al tiempo. Y eso lo vimos muy bien las 2-3 primeras semanas. Y lo vimos también en el laboratorio de la burbuja, en donde simplemente restábamos posiciones y las dividíamos entre el tiempo final y el tiempo inicial. Note que esto es lo mismo, solamente que aquí ya no utilizamos X y Y. ¿Por qué no utilizamos X y Y? Porque si usted no se está moviendo en el plano cartesiano, sino usted se está moviendo sobre una circunferencia, y entonces aquí ya estamos dándonos cuenta que ese desplazamiento se llama desplazamiento angular, y ese desplazamiento angular simplemente es lo mismo. Entonces aquí en vez de decir que X y Y, pues voy a decir el ángulo final menos el ángulo inicial sobre tiempo final sobre tiempo inicial. Y esto es la velocidad, pero esa velocidad se conoce como esta W arqueada y esta letra se conoce como la letra omega.
Eso es una letra del alfabeto griego, omega, ¿listo? Y esa es omega minúscula. ¿Hay una omega mayúscula? Sí, la omega mayúscula tiene esta forma, ¿listo? Entonces, en el alfabeto griego, pues ellos entienden muy bien estas letras, ¿sí? Las que no entienden muy bien son, por ejemplo, las letras que tenemos nosotros. Por ejemplo, si usted a un griego le pregunta, venga, ¿esto qué es? Entonces, le va a ser muy difícil a veces saber que eso es una S, ¿listo? Entonces va a ser complicado. O por ejemplo, en el alfabeto ruso, creo que en el alfabeto ruso esto significa también una S. Entonces, hay muchos alfabetos, pero pues en física se adoptó justamente el alfabeto griego porque pues tiene unas conexiones muy fuertes con el latín y pues el latín es una lengua romance antiguísima, entonces por eso es. ¿Listo? Entonces, recuerden que el latín se deriva, por ejemplo, el alemán, el francés, el inglés, el español, el italiano, el portugués, o sea, el griego, entonces por eso se utilizan estas letras que tienen una historia pues bastante nutrida. Entonces aquí me interesa es que ustedes entiendan que esta es la velocidad angular, ¿listo? Entonces tengo el movimiento angular constante, pues sí, puedo tener un movimiento con velocidad angular constante y entonces es lo mismo. Entonces si tengo velocidad angular constante significa que no voy a tener aceleración angular. Y entonces, ¿cómo voy a denotar la aceleración angular? Entonces justamente la aceleración angular la voy a llamar con omega mayúscula, entonces esta va a ser la aceleración, ¿listo? Y entonces, ¿cómo puedo calcular la aceleración angular? Pues la aceleración angular simplemente pues va a ser omega final menos omega inicial, ¿cierto? Sobre t final menos t inicial. Listo. Entonces ahí tengo omega minúscula y tengo omega mayúscula. Omega minúscula para velocidad angular y esta para velocidad, perdón, y esta para aceleración angular. Entonces, exactamente lo mismo. ¿Qué va a ser importante? Entonces, claro, si usted tiene un movimiento en el cual nosotros habíamos hecho una analogía que justamente antes nosotros hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, pues aquí podríamos hablar de movimiento angular uniforme. ¿Listo? Algo que es importante, aquí lo que se mantiene constante, ¿sí? Es la magnitud de la velocidad, porque recuerden que si usted se está moviendo sobre una circunferencia, ¿listo? Entonces usted se está moviendo sobre una circunferencia, entonces, si usted dibujara algunos vectores, ¿sí? De cómo se está moviendo el objeto, entonces ahí se está moviendo, aquí va el objeto, se está moviendo, y las flechitas pueden ser iguales, es decir, pueden tener la misma magnitud, ¿sí? Es decir, el tamaño de la flecha es el mismo, pero tienen diferente dirección, y si tiene diferente dirección, significa que la velocidad no es constante, lo que es constante es la magnitud de la velocidad, y la magnitud de la velocidad se llama rapidez, ¿listo? Entonces aquí lo que es constante en un movimiento circular uniforme es la rapidez, es decir, el tamaño del vector. ¿Listo? Recuerden que el vector es lo que nosotros hemos llamado coloquialmente a veces flecha. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Lo que es constante en un movimiento circular uniforme es la rapidez, es decir, el tamaño del vector. Entonces, recuerde, si usted tiene una flecha, entonces el tamaño de esta flecha, ¿sí? Es decir, ese tamaño es lo que se llama rapidez. Pero la dirección hacia donde apunta la cabecita, hacia donde está apuntando, recordemos que eso hace que sea un vector y que tenga una dirección. Entonces, usted puede tener, para que quede claro, usted puede tener esta flechita, ¿sí? Y la puede mover a cualquier parte del espacio, la puede girar, mire, ¿sí? Y puede mantener siempre el mismo tamaño, pero está cambiando su dirección. ¿Listo? Entonces, mismo tamaño significa que tiene la misma rapidez.